debemos identificar las operaciones y reconocer las funciones que se planteen. Como número 2, aplicar la nomenclatura de la derivada en las operaciones y establecer la regla de la cadena en donde así se requiera. La nomenclatura de las operaciones es la siguiente. En la suma-resta equivale a derivar cada uno de los sumandos, o bien, si es una resta, equivale a derivar el sustraendo y el minuendo. En la multiplicación equivale a multiplicar el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor, y en la multiplicación equivale a multiplicar el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo esto entre el cuadrado del denominador. Una vez que ya se realizó o se identificó la nomenclatura de las operaciones en la derivada y se establece la regla de la cadena en donde sea pertinente, se realizan las derivadas de acuerdo a la nomenclatura establecida y a las fórmulas identificadas. Como punto 4 y último, si es necesario, se simplifican y se reducen términos. Veamos el siguiente ejemplo. Primer punto, para solucionar este ejercicio, lo que tenemos que hacer es identificar las operaciones. Si observamos, tiene una suma, pero también tiene una resta. Tiene una multiplicación. Ya identificamos las operaciones. Ahora identificamos las funciones que van implícitas. Tiene una función polinómica, pero también tiene una función logarítmica, en este caso el logaritmo natural. También tiene una función trigonométrica, en este caso la función seno. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro formulario e identificar la suma, resta, la multiplicación, la función logarítmica y la función trigonométrica, a qué hace referencia. Y aquí está la nomenclatura de la suma, resta. Luego la nomenclatura de la multiplicación se encuentra de la siguiente forma. Ahora busco lo que es la función de un logaritmo natural y encuentro esta derivada. También de la función seno, y al derivarla me da el coseno. Pero también no debemos de perder de vista estas fórmulas que en todo momento nos van a servir para poder derivar cualquier tipo de función que nos estén planteando. Ahora, empezamos por establecer la nomenclatura de la derivada en la suma, resta y en la multiplicación para poder derivar este ejercicio. Primero, aplicamos la nomenclatura del seno. Y con esto estoy indicando que voy a derivar el seno que tiene un argumento de x al cubo. Como este argumento está elevado a un exponente, entonces le aplico la regla de la cadena, que es por lo de adentro, que sería todo el argumento, más, pero aquí tengo una multiplicación, entonces aplico la nomenclatura de la multiplicación y me dice que es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. ¿Sí? Todo esto es la nomenclatura de la multiplicación menos la derivada de una constante. Hasta aquí ya establecí la nomenclatura de la suma, resta, de la multiplicación, pero también en donde se tiene que aplicar la regla de la cadena, ya la establecí. Ahora derivo conforme a las fórmulas. Y de acuerdo a la fórmula, la derivada del seno es el coseno, es decir, coseno de x al cubo. Por lo de adentro, que es x al cubo, aplico esta fórmula en la derivada, que equivale a bajar el exponente, multiplicarlo por la variable al exponente menos 1, más, no toco el primer factor, lo bajo tal cual, y la derivada del logaritmo natural es 1 entre su
argumento más el segundo factor por la derivada de este. Es primer factor. Entonces equivale a mantener el coeficiente, bajar el exponente, multiplicarlo por la variable elevado al exponente menos 1, menos la derivada de una constante, pero la derivada de una constante es 0. Anotamos el 0 como tal. Ahora hago las operaciones pertinentes. Tres menos 1, 2, más el paréntesis, lo mantengo, el corchete, y acá 8 por 4, 32, x a la 4 menos 1, 3, y ahora sí, ordeno estas funciones. Empiezo primero con la función polinómica, que 3x al cuadrado por coseno al cubo, más por más da más, pero acá tengo una situación. Me dice que cuando tengo en la división, tengo misma base y diferentes exponentes, misma base en el numerador y en el denominador, lo que se hace es que se restan los exponentes. Entonces acá tengo x a la 4 entre x. Acá como exponente tengo 1, entonces tengo 4 menos 1 y esto es igual a x a la 3. Es por ello que se pone lo siguiente: 8x al cubo más 32x al cubo por logaritmo natural de x. Este sería nuestro resultado ya simplificado, ¿sí?, y ordenado con respecto a las funciones que tenemos, ¿sí? 8x al cubo, que primero va esta, la función logarítmica, la función trigonométrica, ¿sí? Veamos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos que identificar las operaciones que van implícitas. Dentro de las operaciones está la suma resta, en este caso sería una resta, ¿sí?, y la división. Las funciones que se presentan en este ejercicio es un logaritmo con base en número real, pero también tenemos una función exponencial con base en un número real elevado a un exponente. Ahora bien, si nos damos cuenta, de acuerdo a la clasificación de funciones, esta es una función racional. ¿Por qué? Porque nos está representando un cociente en donde el numerador, que es este, está representado por una función exponencial y el denominador está representado por una función irracional, ¿sí? Entonces vamos a nuestro formulario y identificamos la nomenclatura de la suma resta, de la división, de un logaritmo en base en cualquier número real con su argumento, y aquí está su derivada. También buscamos una base exponencial, que es en este caso base en cualquier número real, exponente a cualquier variable o número que se tenga, y esto es sin perder de vista estas tres formulitas que siempre nos van a apoyar. Ya que identificamos esto, empezamos a hacer la nomenclatura o a establecer la nomenclatura de la derivada en la suma resta y en la división, y donde sea pertinente aplicamos la regla de la cadena. Empezamos por establecer ¿sí?, la derivada del logaritmo en base 7 por su argumento, que es esto, todo el argumento. Entonces, como tiene un argumento que es un polinomio, en este caso sería un binomio, aplicamos la regla de la cadena. Al multiplicar se aplica la regla de la cadena por su argumento. Menos, pero esto es una división, ¿sí? Entonces me dice que es igual al denominador por la derivada del numerador, pero el numerador tiene una base y un exponente, ¿sí?, que sería su argumento. Entonces dice que
es la regla de la cadena. Aquí lo tenemos. Se dice que es la base con su respectivo exponente por el logaritmo natural de la base por la derivada de su argumento. Aquí no los está diciendo. Entonces aquí nada más indico que voy a derivar por lo de adentro, que sería su argumento, menos el numerador por la derivada del denominador. Pero aquí hacemos énfasis. Hay una propiedad que nos dice que si tenemos un radical con un índice y un exponente cualquiera, esto equivale a poner la base elevado al exponente entre el índice. Es decir, acá esto, ¿sí? Como nos dice que es la derivada, en la división, la derivada del numerador, entonces podemos transitar de esto, que tenemos x cuadrada, tenemos este radical, raíz cuadrada, ¿sí? Esto es igual a x al cuadrado más 6 elevado a la 1 elevado a la 1 medio, que es lo que tenemos acá. Ya no se pone el radical, sino se pone la base, que es todo el binomio, elevado a un exponente fraccionario. Bien, ahora sí ya tengo establecido lo que es mi nomenclatura, ¿sí? En las operaciones pertinentes también se aplicó la regla de la cadena. Aquí está la regla de la cadena donde se aplicó, ¿sí? Esto es la regla de la cadena. Aquí también vuelvo a aplicar la regla de la cadena y nuevamente acá se vuelve a aplicar la regla de la cadena. Entonces establezco ya lo que es la derivada. Y me voy ya nomás por fórmula aplicando. Me dice que la derivada de un logaritmo en base 7 es igual a 1 sobre su argumento por el logaritmo natural de 7, de la base. Que en este caso sería la base es esto, por eso es que se pone logaritmo natural de 7. Por lo de adentro, en este caso aplico esta fórmula. Equivale por, ¿sí?, bajo el exponente, lo multiplico por la variable a la 3 menos 1, menos 9, pero me dice que cuando la variable no presenta un exponente, entonces su derivada es 1, por eso se pone 1, menos, abro corchete y mantengo este factor, derivo esto y la derivada es igual de una base número real a un exponente es igual a la misma base con su respectivo exponente por el logaritmo natural de la base. Por eso es que se pone 5, 8 a la x cuadrado por logaritmo natural de 5. Por lo de adentro, aplicamos esta fórmula que equivale a mantener el coeficiente, bajar el exponente y disminuirle 1, menos, conservo este factor y esto acá es importante. Esto es como si tuviera una sola variable al derivar y entonces voy a aplicar esta formulita para derivar esta función que está elevada a un exponente fraccionario. Entonces equivale a bajar el exponente, pongo el binomio que es x al cuadrado más 6 todo elevado a la 1 medio menos 1 y esto nuevamente pues no hay mayor complicado, no hay mayor complejidad, nada más bajo el exponente por la variable a la 2 menos 1 y la derivada de una constante es 0. Bien, continuamos. Si observamos aquí ya estamos infiriendo algo. Ya aquí podemos decir que o inferir que este exponente con este índice se elimina, ¿sí? Pero vámonos por pasos. Continuamos, ¿sí? Acá no se tiene que hacer nada, se mantiene ese término. Aquí nada más lo que hago es la operación, ¿sí? Es 3 menos 1 es 2, entonces 3x al cuadrado menos 9 por 1, 9. Menos, aquí donde tengo que hacer operaciones, aquí y esto. Y veamos lo que sucede, ¿sí? Hasta acá, 8 por 2, 16. 2 menos 1, 1, por eso es que no se pone ese x. Mantengo
este factor, un medio lo considero acá, un medio menos 1 menos un medio. 2 menos 1 es 1, por eso es que nada más se pone 2x más 0, que sería la derivada de esta constante. Ya no lo anoto. Y en esto, efectivamente, como hace un rato decía, el exponente con el índice se eliminan y por eso es que me queda nada más lo de adentro. ¿Sí? Bien, continuamos. Aquí lo único que tengo que hacer, 1 por 3x cuadrada menos 9, pues me da 3x cuadrada menos 9, entre x cúbica menos 9 por logaritmo natural de 7. Entonces ya estoy aplicando las operaciones que me están indicando, menos, si pongo este radical, toda esta expresión no la muevo, ¿sí? Solo ordeno, ¿sí? No lo toco más que para ordenar. Si se dan cuenta, pasamos este término, lo único que hice es moverlo hacia primer término, ¿sí? Cuestión de ordenar de acuerdo a la clasificación de las funciones. Menos, acá tengo un exponente y acá pasa algo relevante. Me dice que cuando tengo una base con exponente negativo equivale a ponerla como denominador la misma base con exponente positivo. En este caso tengo un medio de x cuadrada más 6 a la menos un medio, y esto equivale a poner, si nos damos cuenta, multiplico este por este y por este, y entonces me queda 2x 5 a la 8x cuadrada entre 2x más 6, todo esto elevado a la 1 medio. Pero hace un momento veíamos que cuando tenemos una base elevado a un exponente y tenemos el índice, esta base se puede convertir en número fraccionario, ¿sí? Entonces podemos transitar de un radical a una base con exponente fraccionario, pero también podemos regresar de este exponente fraccionario a este radical, ¿sí? Entonces aquí es lo que se hace. Si ya tenemos esto, y si observamos, 2 entre 2 me da la unidad, y veamos lo que sucede. ¿Sí? Sigo manteniendo esto, no le meto ya mano ahí, menos, seguimos trabajando esto, ¿sí? Y observemos, 2 entre 2 te queda 1 por x, es x, y me queda esto. Lo voy haciendo paso por paso para evidenciar todos los procedimientos aritméticos y algebraicos que se van dando. Esto ahorita lo voy a convertir en una función radical o una función irracional. Y saco el común denominador, que es todo esto, y entonces es la raíz cuadrada de x cuadrado más 6 por esto me da esto al cuadrado. La raíz cuadrada de x cuadrada más 6, todo esto elevado al cuadrado. Y esta raíz entre esta raíz me da la unidad, por eso es que se conserva esta cantidad. No perdamos de vista esto, ¿sí? Más bien, todo esto, si observamos, todo esto, así como tal, es una resta, minuendo y sustrayendo, ¿sí? Esto lo menciono porque quizás acá nos pueda tener una confusión. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, ¿sí? Entonces acá ya inferimos con el exponente con el índice se pueden eliminar, y veamos lo que sucede, ¿sí? Aquí aplicamos la ley de la quesadilla. Si nosotros ponemos uno acá abajo, es extremos con extremos y medios con medios, ¿sí? Y esto es lo que sucede. Si observamos, pongo la fracción principal, la línea de fracción principal con línea roja, porque aquí tenemos todo esto es el numerador y este es el denominador que venimos jalando. Entonces tenemos lo siguiente, se mantiene este término, no hay mayor problema, menos, ¿sí? Esto, acá ya quité el
radical. Y alguien pudiera decir, oiga, ¿se puede eliminar este con este? Puesto que lo tenemos arriba y lo tenemos abajo. La respuesta es no, porque aquí, si nosotros observamos con detalle, todo esto es el minuendo y todo esto es el sustraendo, ¿sí? Entonces, esto es una resta y no se puede obtener eliminar este factor con este otro factor. Si tuviera este factor en ambos términos acá de la resta, entonces sacamos como factor común y sí se podría eliminar, pero en este caso no estamos en esa posición. Después de realizar esto, ahorita lo que tenemos que hacer es multiplicar este factor por cada uno de los sumandos de este binomio, que es lo que se hace ya para concretar lo que es nuestro resultado. Y el resultado que hago referencia es el siguiente. ¿Sí? Nos queda 16 por esto, x por x cuadrada, x cúbica, ¿sí? 16 por 1, 16, 16 por 6, 96, x, ¿sí? Y aquí está, esto ya no lo toco, no lo toco, no lo toco, y de igual forma. Y ese es nuestro resultado.